Hay información que, cuando sale de tu boca, deja de ser tuya para siempre. No puedes recuperarla. No puedes controlar a dónde va, quién la repite, cómo la usa. He vivido 99 años observando cómo el dinero se mueve entre personas, y lo que me resulta más fascinante no es cómo se construye el patrimonio, sino cómo se destruye. Casi nunca por el mercado, casi siempre por una conversación. Permíteme empezar con un número que me parece relevante. En los últimos 50 años he observado directamente 3 tipos de destrucción patrimonial. El primer tipo es por malas decisiones de inversión, el segundo es por eventos sistémicos como las crisis de 1973, 2001 y 2008. El tercero, y el más frecuente, es por información revelada sin control. El tercer tipo es el único completamente evitable. Los mercados caen independientemente de lo que hagas. Tus conversaciones están bajo tu control. Mi padre era abogado en Omaha en los años 30. Atendía clientes que habían sobrevivido el crack de 1929 con algo de capital intacto. Personas que habían sido prudentes, que habían mantenido posiciones cuando todo caía, que habían evitado el pánico de venta que destruyó a la mayoría. Pero muchos de ellos perdieron ese capital preservado no en la bolsa, sino en las semanas siguientes, cuando comentaron en su comunidad lo que habían guardado. La información de que alguien tenía liquidez en medio de la escasez general era una señal que atraía presión de todos los ángulos. Solicitudes disfrazadas de oportunidades, urgencias fabricadas, manipulación emocional sofisticada. Mi padre documentó estos casos con la frialdad de un abogado, y me los explicó cuando yo tenía 16 años. Esa lección no requirió repetición. Existen 5 categorías de información financiera que funcionan como detonadores cuando se revelan, sin estrategia. No son secretos oscuros ni técnicas conspiratorias. Son hechos matemáticos sobre cómo la información asimétrica genera ventaja para quien la tiene y vulnerabilidad para quien la cede. Voy a diseccionarlas con la misma precisión con la que Warren y yo analizamos un balance antes de una adquisición. La primera categoría es la liquidez real, no el patrimonio total, no el valor de los activos. La liquidez real es el dinero que puedes convertir en efectivo en 48 horas sin pérdidas significativas. Una cartera indexada en el Standard & Poor's 500 tarda entre 1 y 3 días hábiles en liquidarse. Los certificados de depósito con vencimiento próximo son líquidos. La cuenta corriente es completamente líquida. El inmueble, la participación en un negocio privado, las acciones de una empresa que cotiza con bajo volumen. Esos activos tienen valor, pero no tienen liquidez inmediata. Cuando alguien conoce tu cifra de liquidez real, no conoce tu riqueza abstracta, conoce tu capacidad concreta de acción inmediata. Y esa información transforma la dinámica de cualquier relación de formas que son matemáticamente predecibles. Compara lo que ocurre en 2 escenarios idénticos excepto por una variable. Una persona con $40,000 líquidos comenta en una reunión social que le ha ido bien con sus inversiones. Otra persona en la misma situación menciona específicamente que tiene 40,000 disponibles en este momento. El primer comentario genera conversación general. El segundo genera acción específica en los días siguientes, urgencias que coinciden exactamente con esa disponibilidad, proyectos que necesitan exactamente esa cantidad, oportunidades que expiran precisamente cuando esa liquidez está disponible. La especificidad del número activa respuestas que la vaguedad no activa, no porque las personas que rodean a esa persona sean necesariamente maliciosas, sino porque la información concreta sobre recursos disponibles activa patrones de comportamiento que son tan predecibles como la gravedad. En Berkshire Hathaway aprendimos a gestionar la información sobre nuestra posición de efectivo con una precisión casi quirúrgica. Cuando reportábamos 40,000 millones en efectivo en nuestro balance, esa información era pública porque
cotizamos en bolsa y tenemos obligaciones legales de divulgación. Pero los detalles de en qué instrumentos específicos estaba ese efectivo, cuándo vencían, con qué criterios decidiríamos desplegarlo, esa información permanecía interna. La diferencia entre revelar el total y revelar el mecanismo es la diferencia entre una señal general y un mapa de ataque. Los números ilustran el costo real de la exposición de liquidez, de forma que los argumentos abstractos no pueden. Imagina que tienes 35 años, una liquidez de $50,000 y un patrimonio total de $300,000. Si esa liquidez permanece invertida durante 30 años al 8% anual, sin interrupciones, terminas con $504,059 solo de esa porción. Si la presión social generada por revelar esa información te lleva a ceder $10,000 en los próximos 2 años, ya sea prestados o invertidos en un negocio de conocidos que fracasa, la pérdida no es de $10,000, es de $47,000 en poder adquisitivo final. Porque esos $10,000 compuestos al 8% durante 28 años se habrían convertido en $79,158. La conversación que reveló tu liquidez no te costó $10,000, te costó casi $80,000. La segunda categoría de información que destruye patrimonio cuando circula sin control es la tasa real de retorno junto con el método que la genera. Este es el detonador que activa 2 tipos de daño simultáneamente, y he observado ambos con suficiente frecuencia como para considerarlos leyes del comportamiento financiero. El primer daño es la imitación sin estructura, cuando alguien conoce tu retorno específico, un 11% anual sostenido durante 10 años, quiere replicarlo. Pero el retorno que ven es el resultado visible de un proceso invisible que incluyó decisiones tomadas bajo presión en 2008, cuando el mercado caía 57%, la disciplina de no revisar el portafolio más de una vez por trimestre, una reserva de liquidez que permitió no vender en los momentos de pánico y años de calibración de la tolerancia real al riesgo frente a la tolerancia imaginada. Ninguna de esas características se transfiere cuando compartes el número del retorno. La firma Dalbar lleva décadas documentando la brecha entre lo que el mercado ofrece y lo que los inversores individuales realmente obtienen. En el periodo de 2 décadas que terminó en 2022, el Standard & Poor's 500 generó 9,6% anual compuesto. El inversor promedio en fondos de acciones obtuvo 6,1% en el mismo periodo, una diferencia de 3,5 puntos porcentuales anuales. Si inviertes $100,000 durante 20 años, esa diferencia te separa entre $323,000 y $154,000 finales. El mercado estaba disponible para todos por igual. La diferencia la generó exclusivamente el comportamiento, específicamente el patrón de comprar cuando el entusiasmo era alto y vender cuando el miedo era máximo. ¿Por qué ocurre ese patrón? Porque las personas que imitan retornos ajenos sin comprender el sistema que los generó, no tienen la estructura psicológica para mantener el curso cuando el entorno se deteriora. Ven el número pero no ven los 18 meses de 2020 y 2021, donde la volatilidad era extrema y la disciplina de no moverse era la única diferencia entre capturar el retorno del mercado o destruirlo con movimientos reactivos. El segundo daño de revelar tu tasa de retorno es más sutil pero igualmente costoso: la presión de producto. Cuando alguien en tu entorno conoce que obtienes un retorno específico y superior al promedio, inmediatamente aparecen alternativas. Fondos con comisiones del 2% anual más participación en ganancias. Estructuras complejas que prometen un punto porcentual adicional sobre lo que ya obtienes. La promesa de optimización de algo que ya funciona. Déjame mostrarte la matemática exacta de lo que cuesta cambiar una estrategia que funciona por otra que promete funcionar ligeramente mejor.
Tienes una cartera de $150,000 generando 10% anual. Alguien te convence de cambiar a una estrategia que promete 11%, pero ese cambio implica realizar ganancias acumuladas con un impuesto del 15% sobre plusvalías y 3 meses fuera del mercado durante la transición. Después de 20 años, la estrategia original sin cambios termina en 1,009,000, asumiendo que comenzaste con 150,000 hace 20 años. La estrategia nueva, con ese único cambio, después de los costos de transición y el tiempo fuera del mercado, termina en 981,000. La promesa de un punto porcentual adicional te costó $28,000 netos, porque el costo de la fricción del cambio superó la ganancia prometida por la diferencia de retorno en los primeros años. Y eso asumiendo que la nueva estrategia efectivamente entrega el 11% prometido, lo cual es una suposición que los números históricos no justifican en la mayoría de los casos. Warren me explicó esto de una forma que nunca olvidé. Me dijo que el mejor indicador de retorno futuro no es la estrategia con mayor rendimiento histórico, sino la estrategia que el inversor específico puede mantener sin modificaciones durante el periodo completo. Una estrategia de 10% ejecutada con disciplina durante 20 años supera matemáticamente a una estrategia de 12% abandonada a los 7 años cuando el contexto se complica. La consistencia tiene un valor matemático concreto que la mayoría subestima porque el beneficio es invisible en el momento de la decisión y solo se hace visible décadas después. Si no revelas tu tasa de retorno, no recibes presión de producto. Si no recibes presión de producto, no cambias estrategias. Si no cambias estrategias, capturas el retorno compuesto completo. La discreción sobre tu método no es humildad, es ingeniería de resultados. La tercera categoría de información peligrosa es la que más impacto tiene en el largo plazo, aunque su efecto inmediato parezca invisible. El plan de sucesión y la ubicación de los documentos críticos. Esta categoría opera en una dimensión diferente a las dos anteriores. No se trata de presión social en el presente, se trata de vulnerabilidad estructural que puede materializarse en el momento de mayor fragilidad de tu familia. Te hago una pregunta que incomoda. Si mañana quedas incapacitado de forma repentina, ¿cuántas personas en tu entorno inmediato saben exactamente dónde están tus cuentas bancarias? ¿Qué corredoras de bolsa utilizas? ¿Qué seguros tienes vigentes? ¿Quién es tu contador? ¿Quién es tu abogado? ¿Dónde están los contratos de los activos inmobiliarios? ¿Cuáles son las contraseñas de acceso a las plataformas de inversión? Si la respuesta es nadie o una persona que no tiene instrucciones claras sobre qué hacer con esa información, tienes un problema de sucesión que ningún rendimiento de inversión puede compensar. Pero ahí está la trampa del exceso de información. La solución no es compartir ese mapa completo con cualquier persona que te pregunta con intención aparentemente buena. La solución es crear un documento centralizado, actualizado al menos una vez al año, accesible para una o dos personas específicas mediante un mecanismo que defines con precisión y con instrucciones claras sobre qué hacer en qué circunstancias. En 1982, después de varias conversaciones con Warren sobre la estructura de Berkshire Hathaway y las contingencias de largo plazo, comprendí que el plan de sucesión es en sí mismo un activo que requiere gestión activa. Un plan desactualizado puede ser tan dañino como no tener ninguno. Si tus documentos de sucesión listan una cuenta bancaria que cerraste hace 3 años o una corredora que fusionó con otra empresa, tu familia en el momento de necesitar ese mapa va a encontrar un laberinto en lugar de una guía. La cuarta categoría que funciona como detonador es la exposición de fragilidades, deudas actuales, atrasos en pagos, riesgo de pérdida de ingresos. Esta categoría es la que más directamente atrae a los actores que viven de explotar información asimétrica en mercados de crédito informal. La lógica es simple, pero su costo es devastador. Cuando alguien sabe que estás bajo presión financiera, tiene información que puede usar de dos formas.
La primera es ofrecerte soluciones caras que aprovechan tu urgencia. Crédito informal, a tasas que pueden llegar a 4 o 5 veces las tasas de mercado formal. Inversiones que prometen retornos rápidos en momentos donde tu juicio está comprometido por la urgencia. Estructuras de consorcio o ahorro colectivo que se benefician de que quien entra con urgencia no tiene tiempo de leer los términos completos. La segunda forma es la manipulación emocional a través de lo que los psicólogos llaman reciprocidad negativa. Si alguien sabe que has pasado por dificultades y luego observa que tu situación mejoró, puede usar ese conocimiento como palanca moral. La presión implícita de que deberías compartir tu recuperación con quienes supuestamente te apoyaron en el momento difícil, aunque ese apoyo haya sido mínimo o imaginado. Warren desarrolló una frase que uso frecuentemente en situaciones similares. Dijo que nunca debes revelar cuánto necesitas algo a quien tiene lo que necesitas. Esa asimetría de información transforma cualquier negociación en una donde la otra parte tiene ventaja estructural. El mismo principio aplica a las fragilidades financieras personales. Si revelar que estás bajo presión te pone en desventaja en cualquier negociación o interacción social que involucre dinero, la solución no es construir una fachada de prosperidad falsa, sino simplemente no revelar la fragilidad a quien no tiene el deber fiduciario o el incentivo alineado para ayudarte. Un deber fiduciario es una obligación legal de actuar en tu mejor interés. Tu contador tiene ese deber. Tu abogado tiene ese deber. Un asesor financiero registrado bajo ciertos marcos regulatorios tiene ese deber. Compartir fragilidades financieras con alguien que tiene deber fiduciario es estratégico. Compartirlas con alguien que no tiene ese deber ni incentivos alineados es exponer una vulnerabilidad sin obtener protección a cambio. La quinta categoría es la que más subestima la mayoría, porque parece abstracta hasta que se vuelve concreta de la peor manera posible. El manual de comportamiento en pánico. Las reglas internas que gobiernan tus decisiones de compra y venta, los umbrales que activan tu comportamiento. Si cae 20%, compras más. Si sube 40% en 6 meses, reduces posición. Si el precio cae a un nivel específico, ejecutas una orden automática. El economista Robert Shiller documentó en su trabajo sobre lo que llamó exceso de volatilidad, que los mercados se mueven mucho más que lo que los fundamentos económicos justificarían. Los precios de las acciones fluctúan en rangos que exceden dramáticamente lo que los dividendos futuros esperados justifican. Lo que Shiller estaba describiendo es que el precio de mercado en cualquier momento es parcialmente un agregado de expectativas racionales y parcialmente un agregado de comportamientos irracionales que se retroalimentan. El pánico genera más pánico. El entusiasmo genera más entusiasmo. Los precios se separan de los fundamentos en ambas direcciones. Ahora considera qué ocurre cuando alguien conoce tu umbral de pánico. Si sabe que vendes cuando algo cae 30%, tiene información sobre tu comportamiento que puede usarse para generar narrativas que te empujen a ese umbral artificialmente. No necesito acusarte de que tus conocidos están manipulando el mercado. Ese nivel de coordinación es irrelevante. Lo que sí ocurre, y lo he observado repetidamente, es que cuando alguien conoce tus reglas, usa esas reglas como palanca conversacional para empujarte a actuar, en momentos donde actuar es exactamente lo que destruye valor. El crash de 1987 es el ejemplo más claro que tengo disponible. El 19 de octubre de ese año, el mercado cayó 22,6% en un solo día de negociación, el mayor colapso porcentual en un día único en la historia del mercado americano hasta ese momento. Warren y yo teníamos posiciones significativas. Sabíamos exactamente qué haríamos. Nada. Esperaríamos. No porque fuéramos valientes, sino porque habíamos construido un proceso de decisión
que excluía reacciones emocionales a movimientos de corto plazo. Pero los inversores que habían revelado sus reglas de comportamiento estaban recibiendo llamadas ese día de personas que conocían esas reglas y que decían cosas como: «Esto es diferente, ahora sí es diferente. Tus propias reglas te están traicionando. Tienes que hacer una excepción». 3 años después del crash de 1987, quien había comprado en ese día de octubre tenía el doble de lo que había invertido. Quien había vendido en pánico tardó entre 6 y 8 años en recuperar el nivel previo al crash, asumiendo que volvió a entrar al mercado, lo cual muchos no hicieron porque el trauma psicológico de la pérdida genera aversión a reingresar. La protección de las reglas internas no es paranoia. Es la diferencia entre capturar el retorno compuesto completo o destruirlo en las horas de mayor presión. La pregunta que me hago en este punto, y que te invito a hacerte tú también, es ¿por qué revelamos esta información si el costo es tan claro y el beneficio tan escaso? He pensado en esto durante muchas décadas y tengo una respuesta que no es reconfortante, pero que creo es honesta. Revelamos porque los seres humanos confunden transparencia con conexión. Creemos que compartir información sobre nuestras finanzas crea intimidad, demuestra confianza, construye relaciones. En algunos contextos eso es verdad. En el contexto financiero específico, la intimidad que genera revelar información financiera raramente compensa los costos matemáticos y relacionales que esa revelación genera. Warren tiene una frase sobre esto que sintetiza décadas de observación. Dice que puedes ser completamente honesto sin ser completamente transparente. La honestidad significa no mentir sobre lo que tienes o cómo funciona tu situación financiera cuando la pregunta es directa y viene de alguien con derecho a saberlo. La transparencia significa revelar sin que te pregunten, compartir detalles que nadie necesita para nada, exponer el mapa completo de tu situación a audiencias que no tienen deber fiduciario ni incentivos alineados. La honestidad es una virtud. La transparencia en contexto financiero es frecuentemente un error costoso. Ahora quiero llevarte a un nivel más práctico porque los principios sin implementación son entretenimiento intelectual, no protección real. ¿Cómo se traduce este análisis en comportamiento concreto? La primera implementación práctica es desarrollar una política personal de respuesta a preguntas financieras directas. Las preguntas más comunes son variaciones de cuánto ganas, cuánto tienes ahorrado, qué retorno obtienes con tus inversiones y cómo te ha ido con tal o cual activo. Para cada una de esas preguntas necesitas una respuesta preparada que sea honesta, no específica, y que cierre la conversación sin crear tensión. Algo tan simple como «bien», dentro de lo que permite el contexto actual, funciona para la mayoría de los casos. Si la pregunta persiste con mayor especificidad, una respuesta como «prefiero no entrar en números específicos, pero estoy satisfecho», con la dirección general cierra el tema sin confrontación. El error que comete la mayoría es no tener esa respuesta preparada y entonces improvisar en el momento, lo que frecuentemente lleva a revelar más de lo planeado porque la incomodidad del silencio genera la necesidad de llenar el espacio con información. La segunda implementación práctica es crear el documento de sucesión que mencioné en la tercera categoría. No como una tarea futura, sino como una prioridad con fecha concreta. Un documento que centraliza la ubicación de todas las cuentas financieras, los contactos de todos los asesores profesionales, las instrucciones sobre qué hacer en qué orden en caso de incapacidad o muerte y las contraseñas de acceso a las plataformas en un formato seguro. Ese documento tiene que existir en 2 formatos, uno físico en un lugar seguro que las personas correctas conocen y uno digital en un sistema con acceso controlado. Y tiene que actualizarse al menos una vez al año, idealmente al comienzo de cada año calendario como parte de una revisión financiera general. En 1995, cuando revisamos por primera vez la estructura de sucesión de Berkshire de forma comprensiva, la complejidad del ejercicio nos reveló cuántas capas de decisión habíamos dejado sin documentar.
no porque fuéramos descuidados, sino porque la urgencia del día a día desplaza las tareas que son importantes, pero no urgentes. La documentación de sucesión es importante, pero nunca urgente, hasta el día en que se vuelve urgente, que es exactamente el día en que es demasiado tarde para crearla. La tercera implementación práctica es construir lo que yo llamo un filtro de información diferenciado por rol. No todas las personas en tu vida necesitan el mismo nivel de información sobre tu situación financiera. Tu cónyuge o pareja de largo plazo necesita información completa para tomar decisiones conjuntas. Tu contador necesita información completa dentro de los límites de su función. Tu abogado necesita información relevante para las estructuras legales que gestiona. Tus hijos adultos necesitan suficiente información para gestionar la sucesión, pero no necesariamente el detalle completo de cada posición de inversión. Tus amigos y familia extendida no necesitan números. Tus conocidos no necesitan nada. Construir ese filtro de forma consciente y actualizado según cómo evolucionan las relaciones es un trabajo activo que la mayoría no hace porque asume que la honestidad general cubre todas las situaciones. No la cubre. La honestidad general en contexto financiero, sin un filtro de información diferenciado por rol, frecuentemente resulta en revelar demasiado a demasiadas personas. ¿Por qué la mayoría no implementa estas prácticas aunque la lógica sea obvia? Aquí es donde la psicología del comportamiento financiero se vuelve verdaderamente interesante. El psicólogo Daniel Kahneman, en su trabajo sobre sistemas de pensamiento que él denominó Sistema 1 y Sistema 2, documentó que los seres humanos tomamos la mayoría de las decisiones del día a día con el Sistema 1, que es rápido, automático, emocionalmente guiado. El Sistema 2, que es lento, analítico y deliberado, se activa cuando nos esforzamos conscientemente por usarlo, pero requiere energía cognitiva que el cerebro tiende a conservar. Las conversaciones sociales sobre finanzas ocurren predominantemente en modo Sistema 1. Alguien te pregunta cómo te ha ido con las inversiones en una conversación casual y tu respuesta viene del Sistema 1, antes de que el Sistema 2 tenga tiempo de activarse para filtrar la información. La solución que Kahneman y otros investigadores sugieren no es depender de fuerza de voluntad en el momento, porque la fuerza de voluntad es un recurso limitado que se agota. La solución es crear sistemas y heurísticas simples que el Sistema 1 pueda ejecutar automáticamente sin necesitar la intervención del Sistema 2. Una respuesta preparada para preguntas financieras directas es exactamente ese tipo de heurística. Reduce la carga cognitiva en el momento y produce un resultado consistente sin requerir deliberación activa cada vez. Permíteme conectar esto con algo que aprendí observando el mercado durante el periodo de 1965 a 2025. Los inversores más exitosos que he conocido no eran necesariamente los más inteligentes ni los mejor informados. Eran los que habían construido sistemas que los protegían de sus propias tendencias comportamentales en momentos de presión. Habían externalizado la disciplina de la fuerza de voluntad hacia sistemas y procesos que funcionaban independientemente de su estado emocional en cualquier momento dado. La gestión de la información financiera que comparten públicamente es uno de esos sistemas. No es un sistema que produce retornos directamente. Es un sistema que elimina interferencia que destruiría los retornos que su estrategia genera. Es una capa de protección invisible que la mayoría nunca construye porque no puede atribuirle directamente un retorno positivo, aunque su ausencia genera pérdidas concretas y medibles. Hay una última dimensión de este tema que quiero explorar antes de concluir porque creo que es la más malentendida. La discreción financiera no es secretismo patológico ni desconfianza generalizada hacia las personas. Es el reconocimiento de que la información financiera específica activa dinámicas en las relaciones humanas que frecuentemente dañan esas mismas relaciones.
independientemente de las intenciones de los involucrados. He visto esto destruir relaciones que habían sobrevivido décadas. Una persona revela que tiene una cantidad significativa de liquidez. Un familiar cercano con necesidades reales ve esa información y siente que tiene derecho a una parte. Pide. La persona con liquidez no quiere compartirla por razones válidas. Está asignada a metas específicas, tiene una estrategia de largo plazo, o simplemente ha decidido que esa liquidez no es transferible. La negativa genera resentimiento. El resentimiento daña la relación. La relación que se daña no es la relación financiera, sino la relación humana que existía antes de que la información financiera entrara en la ecuación. Si la información de liquidez nunca hubiera circulado, la solicitud nunca habría ocurrido, el resentimiento nunca se habría generado y la relación habría continuado intacta. El daño no fue causado por la negativa, sino por la información que activó la expectativa. Proteger esa información habría protegido la relación. A mis 99 años, con todo lo que he visto y calculado, la conclusión es más simple de lo que parece al principio. El dinero tiene dos tipos de valor. El valor que genera cuando se invierte con disciplina durante décadas, y el valor que se pierde cuando la información sobre ese dinero crea interferencia en el proceso de inversión. El primer tipo de valor es lo que la mayoría persigue. El segundo tipo de valor es lo que la mayoría ignora. Y la diferencia entre quienes construyen patrimonio real y quienes permanecen en el mismo lugar no siempre está en la estrategia de inversión. A veces está en cuánto saben de ti las personas equivocadas. Los números no negocian, no tienen sentimientos sobre lo que te mereces, no compensan las consecuencias de revelar información que debería haber permanecido privada. Solo ejecutan la matemática compuesta durante el tiempo que les das sin interrupciones. La decisión de darles ese tiempo sin interrupciones, incluyendo las interrupciones que genera revelar información incorrecta a personas incorrectas, es completamente tuya y es irrevocable en ambas direcciones. Hay una pregunta que me han hecho con variaciones durante décadas en conferencias, en reuniones de accionistas, en conversaciones privadas. La pregunta tiene muchas formas, pero siempre el mismo núcleo. ¿Cuándo es aceptable compartir información financiera? La pregunta asume que existe una regla universal. No existe. Existe un principio que se aplica con criterio específico a cada situación, y ese principio es el siguiente. Comparte información financiera cuando el beneficio concreto de compartirla supera el costo concreto de la asimetría que creas. En la mayoría de las conversaciones sociales, ese cálculo no favorece la revelación. Déjame mostrarte cómo funciona ese cálculo en la práctica con un ejemplo que he observado repetirse en distintas formas a lo largo de mi vida. Dos personas de 40 años, ambas con patrimonios similares de $400,000, ambas con estrategias de inversión razonablemente sólidas. La primera persona gestiona activamente la información que comparte sobre su situación financiera. La segunda comparte libremente, cree en la transparencia como valor universal, y ve con orgullo que sus conocidos la consideran un referente en temas de inversión. Durante 20 años, ¿qué diferencias concretas genera esa distinción en el resultado final? La primera persona mantiene su estrategia sin interferencia, no recibe presión de producto porque nadie sabe con suficiente detalle qué tiene. No recibe solicitudes de préstamo o inversión conjunta porque su liquidez exacta no es conocida. No recibe presión para cambiar de estrategia cuando alguien en su entorno tiene una experiencia diferente con otro activo. Termina los 20 años con el retorno compuesto completo de su estrategia original. La segunda persona acumula interferencias. Cambia de corredora 2 veces porque conocidos con buenas intenciones la convencen de que hay mejores opciones. Presta $15,000 que no recupera porque reveló su liquidez y la presión social fue mayor que la resistencia. Modifica su asignación de activos
3 veces, siguiendo conversaciones sobre lo que está funcionando en el portafolio de otros. Cada uno de esos cambios tiene un costo de fricción. Cada préstamo no recuperado tiene un costo compuesto. Después de 20 años, la diferencia entre las dos personas no está en la inteligencia ni en la sofisticación de la estrategia original. Está exclusivamente en cuánta interferencia permitió cada una. Esa diferencia, calculada con tasas de retorno reales y costos de fricción documentados, puede representar entre el 30 y el 50% del patrimonio final. No es una estimación dramática, es aritmética aplicada a patrones de comportamiento observados durante décadas. En 1974, cuando el mercado americano había caído 48% desde su máximo de enero de 1973, yo tenía 41 años. Era un momento de destrucción de riqueza generalizada que la mayoría de los inversores activos hoy no han experimentado en esa magnitud. El Standard & Poor's 500 tardó más de 7 años en recuperar su nivel previo en términos nominales, y mucho más en términos reales ajustados por la inflación de esa época, que alcanzó 11% anual en 1973 y 12,3% en 1974. Lo que observé en ese periodo no fue solo la destrucción de capital causada por el mercado, fue la destrucción adicional causada por las conversaciones que siguieron a ese mercado. Personas que habían revelado sus posiciones antes de la caída estaban ahora bajo presión pública de demostrar que no habían tomado malas decisiones. Esa presión generaba dos respuestas igualmente destructivas. La primera era vender para materializar las pérdidas y poder decir que ya habían salido, que ya habían minimizado el daño. La segunda era concentrar más posiciones en los activos caídos para probar que tenían razón en haberlos comprado. Ambas respuestas eran motivadas por la gestión de la imagen pública más que por el análisis de los fundamentos. Los inversores discretos, aquellos cuyas posiciones no eran conocidas por su entorno, tenían libertad de no hacer nada. Y no hacer nada en 1974, mantener posiciones mientras todo caía, fue la decisión que generó los mayores retornos en los años siguientes. Entre diciembre de 1974 y diciembre de 1976, el Standard & Poor's 500 subió 73%. Quien había mantenido durante la caída capturó ese rebote completo. Quien había vendido bajo presión social tuvo que decidir si volvía a entrar, y la mayoría no lo hizo porque la misma exposición pública que los había llevado a vender ahora les impedía comprar sin admitir que la venta había sido un error. La discreción no es solo protección financiera, es protección de la capacidad de tomar decisiones racionales sin las distorsiones que genera la gestión de la percepción pública. Existe un concepto en economía del comportamiento que los investigadores llaman contabilidad mental, asociado al trabajo de Richard Thaler, que es relevante aquí. Los seres humanos tendemos a clasificar el dinero en categorías mentales separadas, aunque el dinero sea perfectamente fungible. El dinero ganado trabajando se gasta de forma diferente al dinero ganado jugando. El dinero heredado se gestiona de forma diferente al dinero ahorrado con esfuerzo. Esas categorías mentales influyen en las decisiones, aunque no debería influir, porque $1 es $1, independientemente de su origen. La relevancia para nuestro tema es la siguiente. Cuando revelas información financiera específica, las personas que la reciben crean sus propias categorías mentales sobre ese dinero. Si saben que tienes 50,000 en un fondo de emergencia, mentalmente categorizan ese dinero como disponible para solicitudes, porque un fondo de emergencia suena a dinero que podría compartirse en una emergencia que ellos definen de forma mucho más amplia que tú. Si saben que ganaste un bono extraordinario de $20,000, categorizan ese dinero como excedente, que no tiene un destino predefinido, y por lo tanto puede dirigirse hacia sus necesidades.
Si saben que tus inversiones han subido significativamente, categorizan esa ganancia como papel, como algo irreal que podrías compartir sin costo real para ti. Esas categorías mentales que otros crean sobre tu dinero cuando conocen los detalles generan solicitudes y presiones que no existirían si la información no hubiera circulado. Y la resistencia a esas solicitudes tiene un costo relacional que va más allá de lo financiero. Quiero explorar ahora algo que raramente se menciona en las discusiones sobre gestión financiera personal porque parece soft, demasiado psicológico para una conversación sobre números. El costo energético de gestionar las consecuencias de haber revelado información financiera sin control. Ese costo es real, tiene impacto en la productividad y en la calidad de las decisiones, y es completamente evitable. Cuando alguien en tu entorno conoce detalles específicos de tu situación financiera y eso genera solicitudes, presiones o dinámicas relacionales complicadas, el procesamiento de esas situaciones consume energía cognitiva que podría haberse usado en otra cosa. El psicólogo Roy Baumeister documentó en su investigación sobre lo que llamó ego depletion, que la toma de decisiones y la resistencia a presiones consumen el mismo recurso cognitivo limitado. Cada resistencia a una presión social generada por información financiera revelada sin control es una extracción de ese recurso limitado que no estará disponible para otras decisiones del mismo día. Warren tiene una práctica que muchos conocen, pero pocos entienden en su dimensión completa. Minimiza el número de decisiones triviales que toma cada día para preservar ese recurso cognitivo para las decisiones que importan. La misma lógica aplica a la gestión de información financiera. Cada conversación complicada generada por revelación de información innecesaria es una extracción de energía decisional que no estará disponible para analizar una oportunidad de inversión real, para leer los estados financieros de una empresa que considera comprar, para pensar con claridad sobre la asignación de activos en su portafolio. La discreción financiera no es solo protección del patrimonio, es protección de la capacidad cognitiva que genera ese patrimonio. Hay un argumento que escucho frecuentemente contra estas ideas que quiero abordar directamente porque creo que merece una respuesta honesta. El argumento es que vivir con ese nivel de discreción crea aislamiento, impide conexiones genuinas y genera una relación con el dinero que es ansiosa y defensiva, en lugar de abierta y abundante. Es un argumento que suena razonable a primera vista. Mi respuesta es que confunde dos cosas completamente diferentes. La primera es la profundidad de las relaciones humanas. La segunda es el contenido específico de las conversaciones que construyen esas relaciones. Las relaciones más profundas y genuinas que he tenido en mi vida, incluyendo mi amistad con Warren que ya supera los 60 años, no se construyeron sobre la base de revelar números específicos de nuestras posiciones financieras. Se construyeron sobre ideas compartidas, valores comunes, honestidad sobre lo que pensamos y lo que observamos, y respeto mutuo por los procesos de decisión del otro. Ninguna de esas dimensiones requiere revelar cuánto tengo en efectivo o cuál es mi tasa de retorno anualizada. La confusión entre intimidad relacional y transparencia financiera específica es uno de los errores más costosos que comete la gente. Puedes tener relaciones profundamente genuinas con personas que no conocen el detalle de tu situación financiera. De hecho, esas relaciones frecuentemente son más sanas precisamente porque no están distorsionadas por las dinámicas que genera el conocimiento de esos detalles. En 2008, cuando el sistema financiero global estaba colapsando y el Standard & Poor's 500 había perdido 57% desde su máximo, Warren y yo tomamos decisiones de inversión importantes. Compramos cuando la mayoría vendía. No porque tuviéramos información que otros no tenían sobre el futuro del mercado. Nadie tiene esa información.
sino porque teníamos efectivo disponible, un proceso de decisión que no requería validación externa, y la discreción sobre nuestras posiciones, que nos protegía de la presión de justificar públicamente cada movimiento en tiempo real. Berkshire desplegó aproximadamente $15,000 millones en los meses más oscuros de esa crisis, en Goldman Sachs, en General Electric, en el mercado de acciones, en general, cuando los precios reflejaban pánico y no fundamentos. 5 años después, esas inversiones habían generado retornos que multiplicaron el capital inicial entre 2 y 4 veces, dependiendo de la posición específica. Pero lo que no se documenta suficientemente en los análisis de esas inversiones es el silencio que las rodeó en el momento de hacerlas. Mientras el mundo financiero debatía públicamente si el sistema bancario iba a sobrevivir, nosotros comprábamos con precisión quirúrgica sin anunciar cada movimiento, sin explicar cada decisión, sin buscar validación de analistas o de la opinión pública. Esa discreción en el proceso de decisión era parte integral del resultado. Una empresa que hubiera tenido que justificar públicamente en tiempo real cada compra durante el pánico de 2008 habría comprado menos, habría comprado con peor timing, o habría evitado algunas compras completamente bajo la presión de una narrativa pública que en ese momento decía que comprar era una locura. La quinta categoría de información que mencioné, el Manual de Comportamiento en Pánico, tiene una dimensión adicional que quiero explorar porque creo que es la más sofisticada. No se trata solo de que alguien use tus reglas para presionarte. Se trata de que revelar tus reglas te hace más vulnerable a cambiarlas. La investigadora en psicología social, Wendy Wood, y otros investigadores en el campo de la formación de hábitos han documentado que los hábitos y las reglas de comportamiento son más resistentes cuando se ejecutan en contextos estables y consistentes. Cuando una regla de inversión, como nunca vender durante caídas superiores al 30%, a menos que los fundamentos del negocio hayan cambiado, se convierte en un tema de conversación y debate público, la regla misma se debilita. El acto de articularla, defenderla y contraargumentar las objeciones de otros consume parte de la energía que la hace ejecutable en el momento de presión real. Es el mismo mecanismo que los psicólogos identificaron en estudios sobre la declaración pública de metas. Cuando declaras públicamente que vas a correr un maratón, el acto de declararlo genera una satisfacción neurológica que reduce parcialmente la motivación de entrenar. La declaración pública sustituye parcialmente a la acción. En el contexto de reglas de inversión, articular públicamente tus principios genera una sensación de solidez que no refleja necesariamente la fortaleza real de esos principios bajo presión de mercado extrema. Mantener esas reglas en silencio, ejecutarlas sin explicarlas y no exponerlas al debate público tiene un efecto contrario. Las refuerza, porque no han sido cuestionadas, no han tenido que defenderse y permanecen como procesos automáticos que el sistema 1 puede ejecutar sin activar el sistema 2 que empieza a dudar cuando se enfrenta a objeciones elaboradas. A mis 99 años, después de haber visto más ciclos de mercado de lo que cualquier persona razonablemente esperaría observar en una vida, llego a una conclusión que sintetiza todo lo que he explicado. La riqueza tiene dos componentes que la mayoría trata como si fueran independientes, pero que en realidad están profundamente interconectados. El primer componente es la estrategia de acumulación. ¿Qué compras? ¿Cuándo? ¿A qué precio? ¿Con qué horizonte temporal? El segundo componente es la estrategia de protección del proceso. ¿Cómo proteges tu capacidad de ejecutar esa estrategia sin interferencia durante el tiempo que requiere para producir sus resultados? La mayoría invierte todo su esfuerzo en el primer componente y ninguno en el segundo. Lee libros sobre qué comprar. Estudia a Warren Buffett para entender cómo seleccionar empresas, analiza métricas de valoración, aprende sobre diversificación y asignación de activos. Y toda esa educación es valiosa,
pero si no protege el proceso de ejecución de esa estrategia de la interferencia que genera la exposición innecesaria de información, el primer componente nunca produce su resultado completo. La gestión de la información financiera que compartes no es un tema periférico de gestión patrimonial. Es central, es la capa que protege todo lo demás, y como casi todo lo que es verdaderamente importante en inversión, su valor es invisible hasta que su ausencia genera una pérdida irreversible. Los mercados seguirán oscilando, las crisis seguirán ocurriendo con la regularidad que la historia documenta aproximadamente cada 7 a 10 años, con episodios de corrección severa. La inflación seguirá erosionando el poder adquisitivo del efectivo que no se invierte. Los fondos con comisiones altas seguirán extrayendo retornos de quienes no prestan atención a los costos. Nada de eso está bajo tu control. Lo que sí está bajo tu control es cuánto saben de ti las personas equivocadas. ¿Cuánta interferencia invitas a tu proceso de decisión a través de conversaciones que podrían haberse evitado? ¿Cuánta energía cognitiva consumes gestionando las consecuencias de haber revelado información que nadie necesitaba? Esas variables están completamente bajo tu control, y su impacto acumulado durante 20 o 30 años es tan real y tan medible como el impacto de la tasa de retorno o de los costos de gestión. He pasado 99 años aprendiendo qué funciona y qué no funciona en la acumulación de patrimonio real. La conclusión más contraintuitiva y la que más resistencia encuentra cuando la comparto es esta. A veces la decisión más importante que tomas en un día no es qué comprar o qué vender, es qué no decir. A mis 99 años he aprendido que los errores más caros no ocurren en las bolsas, ocurren en las conversaciones, en los almuerzos familiares donde alguien pregunta inocentemente cómo van las inversiones, en las reuniones de amigos donde la conversación deriva hacia cuánto pagaste por la casa, cuánto ganas, qué haces con el excedente. He visto patrimonios destruidos no por crisis del mercado, sino por una frase dicha en el momento equivocado a la persona equivocada. Los números no mienten. El costo de la imprudencia verbal es tan real como el costo de vender en pánico. Déjame contarte algo que vi durante la Gran Depresión. Mi padre, que era abogado en Omaha, observó cómo hombres que habían sobrevivido la crisis financiera de 1929 perdieron lo poco que habían preservado no por el mercado, sino por sus propias bocas. Hablaron de lo que tenían, hablaron de cómo lo habían guardado. Y esa información llegó a manos de personas que no tenían los mismos intereses. La información sobre el dinero no es neutral. Es un activo que puede trabajar a tu favor o en tu contra, dependiendo de quién la tenga. Existen 5 categorías de información financiera que he observado durante 7 décadas de inversión activa que funcionan como detonadores de destrucción de patrimonio cuando se revelan sin control. No te voy a hablar de secretos conspiratorios ni de teorías oscuras. Te voy a hablar de matemática aplicada al comportamiento humano. Y la matemática es brutal. La primera categoría es la que más destrucción silenciosa genera: la liquidez real. ¿Cuánto tienes disponible de forma inmediata? No el total del patrimonio, sino la parte que puedes mover en 48 horas. Un edificio tiene valor, pero no se convierte en efectivo esta tarde. Un fondo de inversión indexado en el Standard & Poor's 500 tarda entre 1 y 3 días hábiles en liquidarse. Pero la cuenta corriente, los certificados de depósito que vencen este mes, la reserva de emergencia, la criptomoneda en una billetera caliente. Eso es liquidez real. Y esa cifra, cuando se conoce, cambia el comportamiento de las personas que te rodean de formas que nunca anticipas. Compara 2 escenarios. En el primero, un hombre de 45 años con un patrimonio total de $800,000 y una liquidez de $40,000, habla en una reunión sobre sus finanzas de forma vaga. En el segundo, ese mismo hombre menciona específicamente
que tiene 40,000 disponibles en este momento. El primer escenario genera conversaciones generales. El segundo genera solicitudes concretas, urgencias que aparecen la semana siguiente, inversiones que coincidentemente son perfectas para alguien que tiene exactamente esa cantidad disponible. La diferencia entre vague y específico no es de transparencia, sino de exposición. He visto este patrón repetirse de formas que parecerían exageradas si no las hubiera observado directamente. En Berkshire Hathaway aprendimos algo fundamental sobre información asimétrica. Cuando una parte de una transacción sabe algo que la otra no sabe, la parte informada tiene ventaja. Cuando tú revelas tu liquidez exacta, inviertes la asimetría. Los demás saben algo sobre ti que tú no puedes controlar una vez que lo revelaste. Eso es una ventaja entregada voluntariamente. La matemática del daño potencial aquí no es lineal, sino exponencial. Si tienes $40,000 líquidos y alguien que conoces esa cifra te presiona con una solicitud de 10,000, la presión social genera un costo que los economistas llaman costo de transacción social. Si cedes, pierdes 10,000 y el precedente de que cedes. Si no cedes, gastas energía emocional y potencialmente dañas una relación. Cualquiera de los dos resultados tiene un costo real. Y ese costo fue generado no por tus decisiones financieras, sino por una sola frase en una conversación que podría haberse evitado. En 1973, cuando el mercado cayó 48% entre enero de ese año y octubre de 1974, Warren y yo observamos algo fascinante. Los inversores que habían hablado abiertamente de sus posiciones sufrían una presión adicional que los inversores más discretos no tenían. Sus amigos, sus familiares, sus conocidos, que sabían exactamente cuánto tenían invertido, comenzaban a preguntar, a sugerir que vendieran, a compartir artículos de noticias que amplificaban el pánico. Esa presión social adicional empujó a muchos de ellos a vender en el peor momento posible. Los inversores discretos tomaban sus decisiones en silencio, sin interferencia externa, basados únicamente en análisis. La discreción no era arrogancia, era protección del proceso de decisión. Ahora considera la segunda categoría de información que destruye patrimonio cuando se revela sin control: la tasa real de retorno y el método que la genera. Decir que inviertes es inofensivo. Decir que obtienes un 12% anual durante los últimos 8 años abre una caja de Pandora con 3 tipos de consecuencias, cada una más costosa que la anterior. La primera consecuencia es la imitación sin comprensión del riesgo. Cuando alguien sabe que obtienes 12% anual, quiere replicarlo, pero no conoce tu tolerancia al riesgo real, tu horizonte temporal, tu situación de liquidez, tu capacidad emocional de ver caídas del 30% sin vender. Los estudios de la firma Dalbar, que lleva décadas comparando los retornos declarados de los mercados contra los retornos reales obtenidos por los inversores individuales, documentan una brecha persistente. En el periodo de 20 años que terminó en 2022, el Standard & Poor's 500 generó aproximadamente 9.6% anual. El inversor promedio en fondos de acciones obtuvo aproximadamente 6.1% en el mismo periodo, una diferencia de 3,5 puntos porcentuales anuales. En 20 años, esa diferencia transforma $100,000 en 323,000 contra 100,000 en 154,000. El retorno declarado del mercado era accesible para todos, pero el comportamiento humano, el entrar y salir en los momentos equivocados, destruyó casi la mitad del resultado posible. Cuando le dices a alguien tu tasa de retorno, ese alguien comienza a imitar sin tener la estructura comportamental que generó ese retorno. Ve el número, pero no ve los 12 meses de 2020, donde el mercado cayó
33% en 5 semanas. Y tú mantuviste las posiciones porque tenías una reserva de liquidez suficiente y un proceso de decisión construido durante años. El resultado que imitan no es replicable sin el sistema completo. La segunda consecuencia es la presión de producto. En Berkshire, observamos esto en las personas que nos rodeaban. Cuando alguien conoce tu retorno, especialmente si es superior al promedio, inmediatamente aparecen ofertas para mejorar ese retorno. Fondos con comisiones de gestión del 2% más un 20% sobre ganancias. Estructuras complejas que prometen 12,5% cuando tú ya obtienes 12. Esa diferencia de 0,5% no justifica el riesgo adicional ni las comisiones, pero la presión de que alguien con credenciales te presenta una alternativa ligeramente mejor tiene un efecto psicológico real. Y cambiar una estrategia que funciona por una que podría funcionar ligeramente mejor tiene un costo que los economistas llaman costo de fricción. Los impuestos sobre ganancias realizadas, el tiempo fuera del mercado durante la transición, el aprendizaje de un nuevo sistema. Warren me preguntó una vez por qué la gente abandona estrategias que funcionan. La respuesta no está en los números. Está en el ego y en la interferencia social, una estrategia que genera 12% consistentemente y que nadie conoce, es más resistente que la misma estrategia expuesta a la opinión pública. La opinión pública genera presión para cambiar. El cambio genera fricción. La fricción reduce el retorno real. Te voy a mostrar la matemática exacta de ese costo. Imagina una cartera de $200,000 que genera 12% anual durante 20 años. Sin tocarla, sin cambiar la estrategia, terminas con $1,932,554. Ahora imagina que la presión social te convence de cambiar la estrategia 2 veces en esos 20 años. Cada cambio implica realizar ganancias parciales con un impuesto del 15% sobre plusvalías, más 3 meses fuera del mercado mientras aprendes el nuevo sistema. Esos 2 cambios te cuestan aproximadamente $280,000 en el resultado final. No por mala gestión, por interferencia social generada por revelar tu método. ¿Por qué la mayoría revela esta información? Porque los seres humanos tienen una necesidad profunda de validación. Cuando algo nos funciona, queremos que otros lo reconozcan. Es una tendencia evolutiva que tiene sentido en la tribu, pero que es destructiva en el contexto financiero. El mercado no te premia por compartir tu estrategia, te premia por ejecutarla consistentemente, sin interferencia. En 1987, el 19 de octubre, el mercado cayó 22% en un solo día. El crash de 1987 fue el mayor colapso en un solo día en la historia del mercado americano hasta ese momento. Warren y yo teníamos posiciones importantes. Habíamos hablado de nuestra estrategia general de forma pública porque éramos una empresa que cotizaba en bolsa y teníamos obligaciones de divulgación.